Ahora sí, sos completamente independiente. Puedes buscar cualquier letra, simplemente chequeás cuándo vence, cuánto te pagan la fecha de vencimiento, cuánto está cotizando hoy y ya está. Calculás el rendimiento a mano, así que ahora ya lo sabés, lo podés calcular vos, no necesitas ser un experto para poder calcular esto y podés comparar de ahora en más para siempre en tu vida si te conviene invertir en una letra, en un plazo fijo y en uno de los próximos capítulos de Juntala vamos a aprender a hacer esto mismo con los bonos. Las tasas de interés en la Argentina están altísimas y por eso es probable que algunos de estos días te hayan hablado de invertir en letras. Seguramente te dijeron que es una inversión de bajo riesgo, pero probablemente si no te explicaron bien el ABC no hayas entendido nada. Bueno, quédate tranquilo porque en este episodio de Juntala vamos a ver todo lo que necesitas saber para empezar a invertir en renta fija, específicamente en letras. Vamos a aprovechar este fenómeno de altas tasas de interés en la Argentina para aprender de cero, y este capítulo va a ser atemporal, cómo invertir en letras. Por eso vamos a ver qué tipos de letras existen, vamos a ver flujo de fondo, cómo calcular una TIR, qué diferencia hay entre una TNA y una TEA, y atención porque vas a aprender a calcular a mano el rendimiento de una letra. Este es un poco un episodio para mirar con un cuadernito y una lapicera en la mano. Al final del episodio vamos a ver tips concretos para que si mañana querés arrancar a invertir en letras puedas hacerlo. Porque la clave de Juntala es que esto tenga un impacto directo en tu vida cotidiana. Ahora sí, empecemos. Esto es un nuevo episodio de Juntala, porque la plata se piensa. El siguiente contenido es un podcast de educación financiera. Todo el contenido tiene un propósito educativo. No constituye ninguna sugerencia, recomendación o promoción de algún instrumento financiero en particular. Como siempre, arrancamos revisando la agenda del episodio de hoy. Lo primero que vamos a ver, vamos a hablar de qué hacer con los pesos hoy y por qué se está hablando tanto de las letras. En segundo lugar, vamos a ver qué es la renta fija y dentro de eso la definición de letras, qué tipos de letras hay y todo el vocabulario que necesitamos aprender para que rápidamente puedas empezar a invertir en letras. En cuarto lugar, vamos a ver un poquito de cálculo financiero y ahí recomiendo que agarren cuaderno y lapicera. Vamos a ver los cálculos que hay que saber para empezar a operar en letras. Y en quinto lugar, como siempre, vamos a contestar varias preguntas que nos hicieron ustedes sobre la tasa de interés, sobre los plazos fijos, sobre las letras, qué hacer, si quedarse en dólares o es un buen momento para invertir en letras. Todo eso lo vamos a analizar en el momento de las preguntas. Ahora sí, empecemos. ¿Qué hacer con los pesos hoy en la Argentina? Si querés aprovechar las altas tasas de interés, el mejor instrumento para eso son las letras. Claro, tenés que ser consciente del riesgo cambiario que hay en semanas electorales en la Argentina. Pero si aún siendo consciente del riesgo cambiario te interesa invertir en pesos, es entonces el momento para que aprendas de lleno el ABC para invertir en letras. Antes de arrancar, para convencerte de esto, repasemos hoy cómo están las tasas de interés de nuestra economía. Sí, esta quizás sea la parte más coyuntural de nuestro episodio, pero recordá que siempre los capítulos de Juntala te van a servir para toda la vida, así que quédate porque vamos a aprender bien cómo operar en letras. Pero si revisamos, y si leo un poco la pantalla es porque este capítulo va a tener muchos datos, si revisamos las tasas de interés de los plazos fijos hoy en la Argentina, Banco Macro está pagando 53,5 de TNA, BBVA 51%, Banco Nación, que siempre es representativo porque tiene un gran volumen de mercado, 47%, ICBC 47,7%, Banco Provincia te paga 45% en el home banking, pero si lo haces a través de la app en cuenta DNI te paga 52%. Entonces, esas son las tasas de los plazos fijos hoy. Podríamos decir una TNA de 47, 50%, dependiendo el banco. ¿Y las letras cuánto están pagando de TNA? Bueno, si miramos en este momento que grabamos el episodio, la letra que vence el 30 de septiembre tiene un 56% de rendimiento anual, por ejemplo. La letra que vence el 31 de octubre tiene un rendimiento de entre el 52 y 53% anual. Entonces, las letras, dependiendo cuál, están por encima del plazo fijo. Algunas están levemente por encima del plazo fijo y otras, como la de septiembre, están casi 10 puntos por encima, por ejemplo, que la tasa de plazo fijo de Banco Nación. Así que, viendo los datos, si hoy una persona quiere aprovechar este fenómeno de altas tasas de interés en pesos, siendo consciente de los riesgos, que ahora los vamos a repasar a los riesgos, entonces el mejor instrumento para hacerlo son las letras. Por eso, ahora sí, veamos qué es la renta fija, qué son las letras y qué cálculos está bueno aprender a hacer para operar con letras. Lo primero que tenemos que hacer es recordar qué instrumentos están dentro de la renta fija, porque recuerden que el mercado se divide en dos grandes familias, renta fija y renta variable,
Y dentro de la familia de la renta fija, que cuando hablamos de renta fija, estamos hablando de que ya sabes lo que vas a cobrar. Vos, siempre que inviertas en renta fija, vas a poder calcular cuánto vas a ganar, siempre y cuando tengas ese instrumento hasta la fecha de finalización, siempre y cuando lo tengas a finish. Entonces, esa es la definición, podríamos decir, de renta fija. En cambio, en la renta variable, vos no sabés absolutamente nada de lo que puede suceder. En la renta variable están los pedacitos de las empresas, las acciones. Te la compras un día y al otro día puede pasar lo que sea. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a la renta fija. Dentro de la renta fija tenemos bonos, son uno de los instrumentos más importantes, letras, que ahora vamos a ver que es muy similar a un bono, pero de un plazo menor, y también tenemos las famosas obligaciones negociables, que son bonos, pero emitidos por empresas. Todos estos son instrumentos que tienen muchísimas características en común, así que muchas de las cosas que veamos hoy sobre las letras te van a servir también para operar bonos y para operar obligaciones negociables, aunque los bonos son un poco más avanzados. Por eso elegimos arrancar por las letras y una vez que ustedes tengan la base y entiendan bien cómo funcionan las letras, ahí vamos a saltar a ver todo lo necesario para empezar a invertir en bonos. ¿Cuál es la diferencia entre bonos y letras? Podríamos decir que son lo mismo, solo que los bonos son a más de un año y las letras son a menos de un año. Pero tanto bonos como letras son deuda emitida por el sector público. Porque recordad, las obligaciones negociables son lo mismo, son deuda, pero emitida por el sector privado. Por eso muchas veces se llama deuda corporativa. Bien, y cuando yo invierto en bonos, letras, obligaciones negociables, en cualquier instrumento de renta fija, lo primero que hay que mirar, lo primero que tenés que saber es qué te ofrece ese instrumento. ¿Cómo te das cuenta de eso? Leyendo el prospecto. Sí, el prospecto como el que traen los remedios, que dicen todas las condiciones, si tenés tal edad, tenés que tomar tanta cantidad. Bueno, los instrumentos de renta fija también traen un prospecto y ahí figura lo que ofrece ese instrumento. Siempre entonces en una inversión de renta fija va a ser una inversión donde le vas a prestar dinero a un emisor. Ese emisor puede ser el Estado, pueden ser empresas o puede ser una provincia. Y siempre va a haber un cronograma de pagos definido y eso va a estar en el prospecto. Ok, todo muy bien con el prospecto, pero una vez que lo encuentro, ¿qué es lo que tengo que mirar? Bueno, lo primero que vas a mirar es los intereses de ese instrumento. Entonces, si estamos hablando de un bono, vas a ver el cupón. Si estás hablando de una letra, vas a ver la tasa de interés que ofrece, la tasa de cupón. Después tenés que mirar la forma en la que se devuelve el capital que vas a invertir. Tenés que mirar las fechas de cobro. En muchos bonos vas a tener fechas de cobro intermedias y luego vas a recuperar el capital al final. En otros bonos te van a ir devolviendo el capital mientras estés invertido. Además, tenés que mirar la moneda en que te va a pagar. Por ejemplo, acá que estamos hablando de renta fija, hay bonos, hay obligaciones negociables en dólares y otros en pesos. Eso va a figurar en el prospecto. En las letras siempre vamos a estar hablando de pesos. Y por último, tenés que mirar el flujo de fondos. Bueno, cómo te va a devolver y te va a pagar ese bono, esa letra, esa obligación negociable. Todo esto entonces sirve para siempre que inviertas en renta fija y ahora vamos a ver que dentro de estos instrumentos las letras en realidad son las más simples, por eso está bueno que lo aprendas para que te animes si tenés ganas. Ahora sí, empezamos a hablar específicamente de las letras y como dijimos, ¿qué son las letras? Son un instrumento de renta fija que está emitido hasta un año. Entonces, si fuera más de un año ya sería un bono. Y en Argentina actualmente a las letras las emite el Tesoro y se llaman LECAPS. Pero hubo letras famosas que las emitía el Banco Central, así que tenés que saber que las puede emitir tanto el Tesoro como el Banco Central. Por ejemplo, las famosas LEBACS eran emitidas por el Banco Central. Y ahora sí, un poco cómo es el paso a paso si quiero empezar a invertir en letras. Como siempre, tenés que tener una cuenta comitente, que es la cuenta que te convierte en inversora o inversor. Esa cuenta te la puedes hacer o en tu banco o directamente en un broker, en una LIC. Una vez que abrís esa cuenta comitente, que es muy fácil, vas a ir directamente a la parte de mercado o de instrumentos, vas a buscar letras y ahí te vas a encontrar con unos nombres raros. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es ¿cómo son los nombres de las letras? Bueno, las letras actuales en la Argentina empiezan todas con una letra S, estas LECAPS de las que estamos hablando. Y después de la S, atención porque es más simple de lo que parece, le va a seguir el día en el que vence. Por ejemplo, S28. Entonces vos ya sabés que como empieza con una S es una LECAP y como dice 28, vos ya sabés que vence el 28. Y después vas a tener otra letra que es el mes en el que vence. Entonces, S28N
Eso quiere decir que es una letra que vence el 28 de noviembre. Fácil, 28N vence el 28 de noviembre. Y después vas a ver que siempre tiene un número 5 y quiere decir que vence en noviembre de 2025. Porque ahora ya hay letras que vencen a principios de 2026. Entonces, en ese caso, vas a ver que van a terminar con un número 6. Entonces, para hacer más ejemplos, la S30, S5, claro, apenas lo miras es un nombre horrible, pero en realidad te está diciendo que es una LECAP porque empieza con letra S, que vence el 30 de septiembre de 2025. Así que ahora, una vez que entres a la solapa de letras, ya vas a saber empezar a entender rápidamente cuándo vence cada letra según el nombre. En esa misma solapa probablemente encuentres unos instrumentos que empiezan con la letra T. Bueno, esos son bonos a tasa fija. Hoy no vamos a hablar tanto de ellos, en otro capítulo sí. Hoy vamos a hablar entonces de las que empiezan con letra S. Ahora lo que vamos a hacer, y si podés andarlo haciendo paso a paso conmigo, si entraste a tu broker, si fuiste a la solapa, si ya encontraste las letras, bueno, lo que tendrías que fijarte es cuándo vence, cuánto paga, y así vas a poder calcular el rendimiento a mano. Ahora vamos a aprender a hacer eso. Hay dos tipos de letras. En primer lugar, las letras clásicas, las letras comunes, que las puede emitir el Tesoro o el Banco Central y son letras que cuando vence te va a pagar 100. Entonces, siempre se emiten por debajo de 100, por eso se dice que se emiten con descuento. Entonces, por ejemplo, se emite en 80, la letra empieza a cotizar en 80 y cuando venza te va a pagar 100. Entonces ahí lo que ganás, el rendimiento directo, sería un 20% porque vos te compraste un instrumento por 80 y ese instrumento paga 100. Entonces estas son las letras clásicas comunes. Vos ya sabes que cuando venza va a pagar 100 y cuanto más barata te la compres, más rendimiento vas a conseguir. Por eso se dice que estas letras, las clásicas, son letras que cotizan bajo la par. Todo el tiempo van a cotizar por encima de 100 para que a vos te convenga entrar y hacer una inversión con este instrumento. Bueno, las LEVAX o las LETES tenían esta forma, no capitalizaban, sino que eran letras bajo la par. Y por otro lado, y tranqui si se está haciendo complejo este episodio porque ahora se empieza a poner bueno y un poco más fácil, por otro lado están las letras que capitalizan, las letras de capitalización. Entonces estas letras se emiten por un valor de 100, pero mientras dure esa letra va a ir sumando intereses, como si fuera un plazo fijo, podríamos decir. Entonces, cuando vencen, te va a devolver 100 más los intereses que acumularon. Hagamos un ejemplo que va a ser mucho más fácil de entender porque las letras que tenemos actualmente en Argentina son de este tipo, son letras de capitalización. Entonces, hagamos un ejemplo y acá tengo unos numeritos anotados, por eso voy a mirar mi pantalla. Usemos la letra que vence el 31 de octubre de 2025, este año. ¿Cuánto cotiza hoy al momento de grabar el podcast? 123 pesos. Fíjense que cotiza a más de 100. ¿Por qué? Porque nos va a devolver más de 100 pesos. Entonces no hay problema porque nosotros entendemos que es una letra de capitalización. ¿Y cuánto nos va a devolver esta letra que vence el 31 de octubre? Como es renta fija, ya lo sabemos, porque eso está en el prospecto. Y esta letra te devuelve 133,18 centavos. Entonces, acá ya tenemos un montón de información. Tenemos el precio actual, que es de 123 pesos. Tenemos el valor nominal, ese valor al cual se emite la letra, que siempre es 100 o puede ser también 1000, pero entonces el valor nominal es 100. Y por otro lado tenemos el valor final, que es de 133,18. Entonces, si 100 es el valor nominal, 33,18 es el interés que ofrece esta letra. Pero claro, a vos lo que te interesa es el rendimiento directo. ¿Cuánta plata vas a ganar si entras hoy en esa letra? Y acá es donde agarra cuaderno, lápiz, lapicera, porque te voy a enseñar a calcularlo. Si vos sabés calcular esto sola, vas a ser completamente independiente y vas a poder tomar un montón de decisiones. ¿Cómo es esta cuenta para ver el rendimiento directo? La primera cuenta vas a ver que es sencilla. Lo que tenés que hacer es el valor final menos el precio actual dividido el precio actual. Entonces, hagámoslo con nuestro ejemplo. Sería el valor final, que es 133,18. Esto es un dato, ya lo sabés, y en todo instrumento de renta fija, en toda letra lo vas a conocer. Menos el precio actual, que es 123, dividido 123. ¿Esto cuánto nos da? 0,082. Lo vamos a multiplicar por 100 y nos da un rendimiento de 8,27. Fíjate que es fácil esta cuenta. Y este número nos da un montón de data, un montón de información. ¿Qué es entonces 8,27? Este es el rendimiento directo de la letra
hasta su fecha de vencimiento. Entonces yo sé que entrando hoy, domingo 31 de agosto, aunque los domingos no se pueden invertir en letras, entrando hoy, domingo 31 de agosto, tengo un rendimiento directo hasta el 31 de octubre de 8,27%. Como les dije, es el rendimiento directo, no es ni la TIR ni la TNA. Ok, pero entonces, ¿por qué se habla tanto a veces de la TIR o de la TNA? Bueno, porque son las herramientas que tenemos para comparar contra otros instrumentos. Entonces, sigamos en nuestro ejemplo, que hasta ahora es sencilla la cuenta que hicimos. ¿Qué podemos hacer nosotros con este rendimiento que acabamos de calcular de 8,27%? Supongamos que lo que queremos hacer es compararlo con otro instrumento para ver si nos conviene invertir en letras o invertir en plazo fijo o invertir en un bono. Queremos poder comparar antes de tomar una decisión. Ok, si queremos hacer eso, lo que tenemos que hacer ahora sí es expresar este rendimiento directo, que lo calculamos del 31 de agosto al 31 de octubre, lo tenemos que expresar como una TNA o como una TIR para poder comparar. ¿Cómo se hace eso? Y acá entramos en mi momento del episodio preferido. Acá nos vamos a meter a hacer un poquito más de cálculo financiero. Lo que tenemos que hacer, sí o sí, es fijarnos cuántos días faltan entre el día que compramos la letra y el día que vence la letra. Por ejemplo, sigamos, vence el 31 de octubre y estamos a 31 de agosto. Entonces, ¿cuántos días faltan? 61 días. Es importantísimo saber los días que faltan, porque sabemos que vamos a estar ganando 8,27% en 61 días. Entonces, ahora eso lo vamos a expresar en términos mensuales para poder compararlo, por ejemplo, contra el plazo fijo. Lo que vamos a hacer es usar una fórmula que se llama fórmula de equivalencia de tasas. Entonces, vamos a transformar el rendimiento directo, lo vamos a transformar en la tasa efectiva mensual. ¿Cómo se hace esa cuenta? Acá les dejo la fórmula, es el momento cuaderno del episodio. Lo que van a hacer es, la tasa a la que quieren llegar es igual a, la tasa a la que queremos llegar es la TEM. Bien, eso es igual a 1 más la tasa de la que partimos, todo eso elevado a el plazo al que querés llegar dividido el plazo del que estás partiendo. Y a todo eso le restás 1. Escuchame una cosa, a todos la primera vez que escuchamos esto nos pareció chino básico. Pero vas a ver, si me escuchas hasta el final, que son 2 cuentitas fáciles y te van a dar un montón de independencia y vas a poder hacer un montón de cálculos que te ayuden a tus inversiones. Entonces, un poco de paciencia si todo esto te está pareciendo chino básico. Hagamos esta cuenta. Lo que deberíamos hacer entonces es 1 más 0,0827, que es la tasa de la que partimos, elevado a el plazo al que queremos llegar es un mes, queremos expresar esta tasa en términos mensuales, entonces vamos a poner 30, dividido el plazo del que estamos partiendo, que es 61 días. Todo eso menos 1 nos va a dar la tasa efectiva mensual. Hacemos rápidamente la cuenta con cualquier calculadora y eso te da 0,039. Lo multiplicamos como siempre por 100 y eso nos da 3,98. ¿Qué quiere decir? Que el rendimiento mensual de entrar hoy en esta letra que estamos analizando, la letra que vence el 31 de octubre, el rendimiento mensual es de 3,98 y es el rendimiento efectivo. Bueno, entonces ahora dijimos que todo esto lo estábamos haciendo para poder comparar. Comparemos, por ejemplo, contra el rendimiento del plazo fijo. Banco Nación te está pagando 47% de TNA. Eso es una tasa efectiva mensual de 3,90. Entonces, 3,98 contra 3,90, en este momento vos ya solo puedes tomar la decisión de cuál es el mejor instrumento. Obviamente en la letra vas a tener que prestar tu dinero por más tiempo, pero acá comprobamos, haciendo cálculo financiero, que hoy hay letras que son mejores que el plazo fijo. Obviamente cuanto mayor sea el monto de dinero que inviertas, más se va a notar esa diferencia de rendimiento. Y si queremos aprender a calcular la TNA, aunque la verdad es que en las letras no tiene mucha relevancia, la TNA es mucho más importante la TEM, bueno, ahí es muy fácil, vas a hacer el cálculo de proporción, ya que estamos hablando tanto de cálculo financiero, y directamente vas a hacer la TEM dividido 30, eso multiplicado por 365, y ahí vas a pasar de la tasa efectiva mensual a la tasa nominal anual. Ahora sí, sos completamente independiente. Puedes buscar cualquier letra, simplemente chequeás cuándo vence, cuánto te pagan la fecha de vencimiento, cuánto está cotizando hoy y ya está. Calculás el rendimiento a mano
y fíjate que la cuenta no es tan fácil. Así que ahora ya lo sabes, lo podés calcular vos, no necesitas ser un experto para poder calcular esto y podés comparar de ahora en más para siempre en tu vida si te conviene invertir en una letra, en un plazo fijo, y en uno de los próximos capítulos de Juntala vamos a aprender a hacer esto mismo con los bonos. Va a ser un poquito más adelante porque es un poco más complejo. Ahora sí, ya sos completamente independiente. Siempre que quieras invertir en una letra, ya sabes calcular el rendimiento a mano. No hace falta que seas un experto o una experta. Simplemente vas a chequear cuándo vence, cuánto te paga, cuánto está cotizando hoy y listo. Con eso calculas el rendimiento. Después de calcular la tasa efectiva, lo vas a comparar con otros instrumentos y así decidís si invertir o no en una letra. Ahora avancemos y sigamos repasando. Bueno, entonces, ¿cuándo ganamos dinero entonces invirtiendo en una letra si lo queremos analizar más en términos teóricos? Bueno, por la diferencia entre el precio de compra y el valor que va a tener a su vencimiento. Entonces, si vos te la comprás a 90 y al vencimiento te paga 100 pesos, vas a estar ganando 10 pesos por cada letra. Entonces, la lógica es que cuanto más barata te la compres, siempre vas a ganar más plata. Entonces, cuando cae el precio de una letra, sube el rendimiento. ¿Entienden la lógica? En las LECAPs, bueno, como se acumulan intereses, al vencimiento vas a cobrar más de 100 pesos, pero siempre funciona esta lógica. Cuanto más barata te compres la LECAP, más rendimiento vas a ganar, siempre y cuando la tengas hasta la fecha de vencimiento. Bien, y si queremos generalizar aún más, ¿qué parámetros tenemos que tener en cuenta? Los parámetros que siempre vas a tener que tener en cuenta, en primer lugar, el plazo. Siempre pregúntate cuánto necesitas la plata. Entonces, si vos sabes que vas a tener que hacer un gasto grande en pesos en noviembre, sería lógico que entres en una letra que vence el 31 de octubre. Pero si vas a necesitar la plata el 2 de octubre, entonces no entres con esa plata en una letra que vence el 31 de octubre. Así que lo primero a tener en cuenta es el plazo. Lo segundo a tener en cuenta es la rentabilidad esperada, cuánto rinda realmente, y ahora vos ya sabes calcularlo a mano según la fecha en la que vos ingreses a la letra. Luego tenés que tener en cuenta la liquidez. ¿Se va a poder vender este instrumento antes del vencimiento? Como te dije, no es lo ideal vender estos instrumentos antes del vencimiento, pero siempre sabe que cuando el instrumento tiene mayor liquidez, y esto en realidad sobre todo hay que analizarlo con las obligaciones negociables, más fácil va a ser salir y entrar el instrumento, y cuando no tiene tanta liquidez se te va a hacer más difícil que alguien te lo compre del otro lado. Y luego hay que tener en cuenta los riesgos. Por un lado, siempre que inviertas en un instrumento de renta fija, va a estar el riesgo de contraparte, es decir, que quien está del otro lado pague su deuda. Vos acá sabés que el que está del otro lado en las letras es el tesoro. Y la verdad que como es un instrumento a corto plazo, las letras tienen menos riesgo que los bonos. Una cosa es que vos puedas prever o analizar si el gobierno te va a pagar un bono de acá a 5 años. Y otra cosa es que puedas analizar la situación de acá a octubre. Bueno, sí, lo más probable es que las letras se paguen. Acá si vemos un poquito de historia económica argentina, solo una vez en la historia de Argentina se defaultearon letras, que fue la CUNSA lo hizo cuando la CUNSA era ministro de Economía. Y en general eso no es una buena decisión porque después el gobierno sistemáticamente tiene que salir a endeudarse, a pedirle plata al mercado. Entonces si vos defaulteás las letras, después no vas a poder salirle a pedir plata al mercado. Entonces es muy bajo el riesgo de contraparte, pero obviamente siempre está ese riesgo en un instrumento de renta fija. En segundo lugar, el riesgo inflacionario que siempre hay en la Argentina, que claro, hoy el riesgo inflacionario la verdad que es muy bajo si vas a invertir en una letra porque la tasa de las letras más que duplica la inflación esperada. Pensemos que la inflación esperada para este año está en 28-30% y hoy hay letras que te pagan más del 60% anual. Entonces la verdad que tendría que dispararse mucho la inflación para que con esa tasa no le ganes a la inflación. Así que siempre es un punto que hay que analizar, que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, cómo viene este rendimiento versus la inflación, pero actualmente no es uno de los mayores riesgos. Y en tercer lugar está el riesgo cambiario. Y este riesgo sí hay que analizarlo, es el riesgo más importante hoy en la Argentina y en todo año electoral, porque cuando vos compras una letra, tenés que comparar y tenés que saber cuál va a ser el dólar de quiebre. Entonces, a nosotros que nos dio un rendimiento mensual, por ejemplo, del 3,98, podríamos agarrar hoy el dólar más barato, que es el dólar MEP, y a ese dólar le agregamos
3,98. Si creemos que dentro de un mes el dólar va a estar por encima de ese valor, entonces nos va a convenir invertir en dólares y no en letras. Y si creemos que va a estar por debajo de ese dólar de quiebre, entonces te conviene invertir en letras. Lo más correcto siempre es calcular este dólar de quiebre en realidad a finish, sería el 31 de octubre, usando el rendimiento directo que nos dio esta letra, invirtiendo hoy hasta el 31 de octubre. Pero siempre es muy importante que calcules el riesgo cambiario y por eso siempre decimos, y más en este contexto, que puede estar bien si tu horizonte temporal da, si tu aversión al riesgo es alta, entonces querés invertir en tasas de interés, pero nunca tenés que ir 100% con todo el dinero que te sobra a un instrumento. Entonces, habrá personas que eligen tener el 70% de sus ahorros en dólares y el 30% en letras, y habrá personas que quieren tener el 90% de sus ahorros en dólares y solo el 10% en letras. Eso va a depender de vos, de tu aversión al riesgo, y tenés que ser consciente que si en cualquier momento se llega a disparar el tipo de cambio, bueno, puede ser que pierdas con esta inversión, aunque las tasas están altísimas. Pero este es el razonamiento que vos tenés que hacer. Y en cuarto lugar, también está el riesgo de tasa. ¿Qué es esto? Claro, imagínate que vos te compraste la letra, no sé, a 123 pesos y en una semana la letra baja de precio. Está más barata porque las letras tienen un mercado secundario. Entonces ponele que baja a, no sé, 115 pesos, digo cualquier cosa. Como vimos, siempre que baja el precio, tu rendimiento va a ser mayor. Acá la verdad hay que tener 2 puntos en cuenta. Primero, si la letra baja de precio, probablemente sea porque alguno de los otros riesgos es más elevado, porque por algo la gente se la está sacando encima y baja de precio. Y en segundo lugar, tenés que saber, como siempre que hablamos de comprar dólares, nunca le vas a pegar al punto exacto. Nadie es adivino, nadie le pega al punto exacto del mejor valor para comprar dólares, el mejor valor para comprarte la letra. Sí, lo que puedes hacer es ir promediando hacia ese valor. Entonces, si vos te compraste una letra, pero después la letra bajó de precio, si te sobra un poco más de plata, lo que puedes hacer es volver a comprar a ese precio más bajo y de a poco vas promediando para intentar pegarle en el mejor precio posible. Pero nadie le pega al mejor precio, entonces no te frustres por eso, pero sí lo tenemos que incluir como uno de los riesgos. Y ahora sí, llegamos al momento de las preguntas. Después de repasar qué es la renta fija, qué son las letras, ver los cálculos esenciales, hacer un ejemplo práctico con una de las letras que cotiza hoy en día, ver el paso a paso para invertir en letras, después de todo eso, preguntas de ustedes. Vamos con la primera, voy a ir usando el celular porque las tengo acá, me las fueron mandando por Instagram. Sepan que durante todas las semanas las pueden mandar o al Instagram de Juntala o también a mi Instagram. Primero, Damián pregunta, ¿las letras también son a 24 horas, tipo por un día hábil? No. Quizás Damián se confundió un poco con las cauciones, que es lo que vimos en el episodio anterior. Las letras no son por un día, sí podés invertir en letras a veces por 15 días, por un mes, por 2 meses. Lo que sabemos es que sí o sí el plazo es menor a un año, pero no son tan cortas como las cauciones. Y por un lado mejor, ¿no? Porque si un instrumento de inversión es tan corto, en realidad eso no es una estrategia de inversión. Por eso dijimos que lo de las cauciones era interesante entenderlo, pero uno no va a poder armar toda su estrategia de inversión con cauciones. Era algo coyuntural que estaba pasando en la Argentina. Segundo, preguntan, ¿especulamos con las letras o nos aseguramos con los dólares? Bueno, esto es lo que todos los agentes económicos están preguntando en este momento en la Argentina, porque vienen subiendo muchísimo las tasas de interés. Esta es la estrategia del gobierno para contener el dólar, para que los pesos no se vayan al dólar, entonces sube la tasa de interés para hacer los pesos más caros y el dólar más barato, o sea, te da un premio mayor para que vos te quedes en pesos. Pero claro, hay muchos agentes del mercado que aunque suban muchísimo las tasas de interés, no quieren pesos, quieren dólares, porque ven que el riesgo es muy elevado, que después de las elecciones suba el dólar. Acá ninguno de nosotros sabe lo que puede pasar con el dólar. Lo que sí podemos hacer es tener una estrategia. Y tener una estrategia es, con los pesos que vos vas a necesitar por los próximos 2 o 3 meses, y la verdad que puede no ser tan inteligente comprar dólares, excepto que suba muchísimo. Porque acordate que siempre que compras y vendes dólares, tenés un spread, vas a perder plata. Entonces, con los pesos que vas a necesitar en el corto plazo, puede ser inteligente invertir en pesos. Pero acordate que nunca es a todo o nada. Decidí vos cuánto en pesos y cuánto en dólares, según cuál sea tu aversión al riesgo. Después, bueno, nos preguntan qué son las letras. Creo que quedó claro con este episodio. Después, Maru nos pregunta, ¿conviene ahorrar en plazo fijo? Me dicen que hay bancos que operan con una tasa de 45%. Esta la incluimos, aunque es de plazo fijo y no de letras, porque está hablando de las tasas de interés. Sí, hay bancos que pagan 45, te diría que 45 es bajo,
Yo tomo como referencia Banco Nación, que paga 47, y hay algunos bancos como ICBC, como Galicia, como BBVA, como Macro, que te pagan más que el Banco Nación. Así que ahí intenten comparar donde ustedes tengan cuenta cuál es el que paga mejor tasa. Luciano nos cuenta: diversifico en plazo fijo y cauciones, y a mediano plazo después voy con dólares a MEP, a obligaciones negociables como YPF. Bueno, acá Luciano nos cuenta su estrategia. Primero ya te felicito y está bueno porque diversificás y porque tenés una estrategia. Él nos cuenta básicamente que a corto plazo está invirtiendo en plazo fijo y cauciones, y a mediano plazo ya va a letras y después dolariza. Bueno, ese es un poco el juego de quienes están haciendo carry trade. Le sacan el mayor jugo posible a sus pesos con la suba que tuvieron algunas cauciones hace algunas semanas, con las letras, y luego dolarizan. Obviamente el riesgo es el riesgo cambiario, que suba el tipo de cambio, pero me parecía interesante ver un poco la estrategia de Luciana. Angie nos pregunta: ¿cómo sé qué fondo común de inversión es mejor entre dos bancos? ¿Qué tengo que mirar? Angie, lo primero que tenés que hacer es asegurarte de estar comparando dos fondos comunes de inversión del mismo tipo, o sea, comparar dos money market, comparar dos fondos comunes de inversión de renta variable, fíjate que sea el mismo tipo. Y después lo que te recomiendo mirar es el rendimiento en los últimos 12 meses. Entonces así podés comparar un poco cómo están gestionados esos dos fondos comunes de inversión. Después Pablo me pregunta: ¿puedo tener cuentas en dos brokers distintos? Con la CNB no tengo ningún problema. Sí podés, no hay ningún problema. Podés tener todas las cuentas comitentes que quieras. Hay gente que, por ejemplo, usa un broker para sus inversiones del día a día y un broker para invertir para su jubilación. Entonces tiene el dinero como bien separado mentalmente. Recuerden que tener cuentas comitentes es gratis, o sea, vos te puedes crear 5 cuentas o tener una cuenta y eso para vos tiene el mismo costo. Siempre el costo está en las comisiones al operar, pero sí, tranquilamente puedes tener 2 cuentas comitentes. Mati nos pregunta cómo invertir en letras. Tuvimos muchísimas preguntas de este tipo, por eso decidimos hacer este episodio. Creo, Mati, que quedó, que lo respondimos, pero si no, nos pueden dejar también más comentarios abajo de este capítulo. Después, acá Marce nos dice: estaría bueno algo de matemática financiera, cálculos básicos, porque soy un queso. Bueno, eso es un poco lo que intentamos hacer en este episodio, obviamente también motivado por ustedes, por lo que nos piden. Así que cuéntenos en comentarios si les gusta que veamos así un poquito más de matemática financiera o les aburrió. Tanto si les aburrió, si les gustó, nos sirve que nos cuenten en comentarios. Después Tomás dice: ¿cuál es la diferencia clara entre TNA y TA? Sencillo, Tomás. La TNA es una tasa de interés lineal. Es una tasa de interés contractual que en realidad no usamos tanto los economistas, podríamos decir que la usan más los abogados, para comparar. Entonces, la tasa nominal anual, la TNA, no tiene en cuenta capitalización. Sirve como una tasa de referencia. En cambio, la tasa efectiva anual sí considera la capitalización de intereses. Por eso a los economistas, a los especialistas en finanzas, es una tasa que nos interesa muchísimo más. Nos gusta más la TEA que la TNA. Entonces, la TEA refleja lo que realmente obtenés si cada vez que vence el instrumento reinvertís el capital y los intereses. Entonces, siempre la TEA es más alta que la TNA, porque la TEA incluye capitalización. Juanma nos pregunta: ¿qué pasa con el esquema cambiario? Hay tasas muy altas en pesos y me genera desconfianza hacer tasa. Juanma, esto es lo que le está pasando a muchísima gente. Hay tasas tan altas que ya ni siquiera les tienta esa tasa porque dicen: esto en realidad me está mostrando que el gobierno es capaz de hacer cualquier cosa con tal de sostener este esquema cambiario. Entonces, esto te lo explico porque lo que te pasa a vos le pasa a mucha gente, y por eso acá cuando hablamos de cómo operar letras, cómo operar con estas tasas tan altas, aclaramos tanto los riesgos. Uno siempre tiene que conocer los riesgos de cada instrumento. Así que lo que te pasa a vos es lo que le pasa a varias personas. ¿Qué va a pasar con el esquema cambiario? Eso lo vamos a hablar en el próximo episodio de Juntala. Y la última pregunta que nos hicieron, que es Martín, es: ¿por qué siguen subiendo las tasas de todo tipo si la inflación baja? ¿Y quién va a sacar un crédito ahora?, nos pregunta Martín. Bueno, este es uno de los grandes riesgos. La tasa de interés subió mucho más que la inflación, casi que duplicó a la inflación, y esto la verdad que es uno de los puntos que más llama la atención y que nos hace ver a los economistas y a los profesionales en ciencias económicas de que este esquema no es sostenible. Sabemos que este esquema se va a sostener hasta el 26 de octubre, pero después sí o sí tiene que haber cambios por esto que vos decís. La tasa de los créditos está muy cara.
Ahora sí, después de responder sus preguntas, llegamos al final de un nuevo episodio. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre finanzas, que se lleven herramientas concretas sobre cómo se puede empezar a invertir en letras, un instrumento que muchas veces nos parece muy complejo, pero en realidad de los instrumentos de renta fija es uno de los más sencillos. La importancia, como siempre, para invertir en estos instrumentos es tener constancia y obviamente estar atentos a los riesgos cada vez que invertamos en un instrumento de este tipo. Si te gustó este capítulo, es muy importante para nosotros que se lo puedas compartir a alguien y también que te suscribas en nuestro canal de YouTube. También nos podés seguir en nuestro Instagram y eso nos ayuda a ir creciendo como comunidad. Esto fue un nuevo episodio de Juntala, porque la plata se piensa.